que por ejemplo son las que mencioné, las que están en la cadera, se puede ver la forma. La condilia, que pues, por ejemplo sería entre el radio y los huesos carpianos de la muñeca. Esta sería en bisagra, que es la que acabo de mencionar, que está en el codo. La silla de montar, que está entre el trapecio y el primer hueso metacarpiano, en esta zona. Y la plana, que sería entre los huesos del tarso. O sea, se pueden ver diferentes tipos de articulaciones que están en nuestro cuerpo. Los músculos, al igual que el esqueleto, los músculos protegen el cuerpo y dan la forma y permiten el movimiento. Existen tres tipos de músculos: músculo voluntario, músculo involuntario y músculo cardíaco. El músculo voluntario o músculo esquelético está bajo el control consciente del cerebro a través del sistema nervioso, unidos a los huesos. Los músculos voluntarios forman la mayor masa muscular del cuerpo. Son responsables del movimiento. El músculo voluntario puede contraerse por orden voluntaria del individuo. Por ejemplo, si lo desea, te puedes tomar algún objeto, alcanzarlo o alejar. Estos son ejemplos del uso voluntario de los músculos. Por ejemplo, como yo ahorita tomando agua, eso sería un ejemplo de un músculo voluntario. A mi voluntad, extendí mi mano y tomé agua. Otro ejemplo sería el músculo involuntario o músculo liso, que se encuentra, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, pulmones, los vasos sanguíneos, el sistema urinario, y controlan el flujo de materiales a través de estas estructuras. Los músculos involuntarios responden automáticamente a órdenes del cerebro, es decir, yo no controlo o yo no estoy impidiendo el paso de las peristalsis en el sistema gastrointestinal. No lo hago yo con voluntad, lo hace el cerebro. Son funciones que hace mi cuerpo sin que yo se lo pida. Por ejemplo, respirar, lo que hace el diafragma, no lo provoco yo, es algo involuntario. Los músculos involuntarios sí responden a estímulos como el estiramiento, el calor, el frío, pero son como excepciones. El músculo cardíaco es una forma especializada del músculo involuntario y se encuentra únicamente en el corazón. El músculo cardíaco es extremadamente sensible a la disminución del suministro de oxígeno y puede tolerar una interrupción de su suministro de sangre solo por periodos muy cortos. Por eso la importancia de dar el correcto RCP en un tiempo específico. Los músculos cardíacos reciben su propio suministro de sangre a través del sistema de arterias coronarias, que más adelante se puede ver un poco esto. El corazón también tiene una propiedad llamada automatismo. Esto significa que tiene la capacidad de generar y conducir impulsos eléctricos por sí solo. El latido cardíaco, lo que sea la contracción, está controlado por estos impulsos eléctricos. Poco a poco vamos viendo cómo un sistema se une con el otro, porque estamos aquí con la parte de los músculos. Pero si prestamos atención, estamos hablando del músculo cardíaco, es decir, el corazón. El corazón pertenece a otro sistema. Vamos viendo cómo un sistema va de la mano con el otro y cómo hacen el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Otro sistema muy importante dentro del sistema del cuerpo sería el sistema respiratorio, que tiene dos funciones específicas y muy importantes. Como mencionó, tiene muchas otras, pero esta sería de las más importantes. Por ejemplo, la ventilación y la oxigenación. El oxígeno se transporta al torrente sanguíneo mediante la inhalación y el dióxido de carbono es recogido por la sangre y excretado mediante la exhalación. Es decir, inhalamos y exhalamos. Inhalamos cuando absorbemos el oxígeno, exhalamos cuando botamos el dióxido de carbono. El aire entra al cuerpo por la boca y la nariz y se desplaza a través de la orofaringe, la zona inmediatamente posterior a la boca. Aquí podemos verlo, esta parte, y la nasofaringe, la zona inmediatamente posterior a la nariz. Aquí. La faringe es la zona que comprende tanto la orofaringe como la nasofaringe, que sería específicamente esta zona que mencioné. Desde la faringe, el aire circula hacia los pulmones. Una estructura en forma de hoja llamada epiglotis cierra la glotis, la abertura hacia la tráquea, para evitar que los alimentos y objetos extraños entren en ella durante la deglución. Por aquí podemos ver que sería esta posición específicamente es lo que impide que cuando respiramos ella se cierra, pasa el aire
Cuando comemos, ella abre para que pasen los alimentos. La laringe o caja vocal contiene las cuerdas vocales. El cartílago cricoides, una estructura en forma de anillo, forma la porción inferior de la laringe. ¿Qué nos quiere decir? ¿O por qué estoy explicando estos términos específicamente? Además de que forman parte del sistema respiratorio, estamos viendo cómo un sistema va conectado con el otro. Estamos hablando de un cartílago. Que tiene que ver el cartílago con el sistema respiratorio, pues tiene que ver mucho. El cartílago cricoide se utiliza mucho en casos de cuando se tiene que hacer la cricotiridectomía en pacientes que no se le puede dar un soporte respiratorio. En casos de emergencia, no se tuvieron un trauma en la cara, no se le puede dar una buena perfusión de aire en entrada correcta y no se le puede hacer una correcta intubación, se necesita utilizar. Por eso lo estoy mencionando. La tráquea es el conducto que transporta el aire inhalado desde la laringe hacia los pulmones. Está formada a la altura de los pulmones. La tráquea se bifurca en dos ramas llamadas bronquios. Justo esa parte donde se bifurcan los bronquios, que tienen una sola línea y luego se bifurcan, que se llama carina. El bronquio principal va a cada pulmón. Dentro de cada pulmón los bronquios se ramifican y se dividen en ramas llamadas bronquiolos. Como las ramas de un árbol, las vías respiratorias se hacen cada vez más y más pequeñas. Aquí podemos ver, como mencioné, pasa la tráquea, llegar aquí a los bronquios principales, uno para cada lado. Si pueden ver, hay una característica, es que uno es más pequeño que el otro. El lado izquierdo es más pequeño o más angosto que el del lado derecho. Estas son características que tiene el cuerpo, porque no se presenta solamente en los pulmones, sino características que diferencian particularmente algunos tipos de órganos. Podemos ver que a medida que se van haciendo en los bronquios, los bronquiolos lobulares se van haciendo más y más y más pequeños hasta llegar al final. El diafragma es una estructura que separa la cavidad torácica de la abdominal. Es un músculo grande controlado principalmente por el nervio frénico. Durante un ciclo respiratorio normal, el diafragma y otras partes del cuerpo trabajan en conjunto para permitir la inhalación y la exhalación. Es como mencioné, es un sistema involuntario, es un músculo involuntario. En cuanto a la fisiología, la inhalación es un proceso activo. Los músculos de la caja torácica, es decir, los músculos intercostales y el diafragma se contraen. El diafragma desciende y las costillas se mueven hacia arriba y hacia afuera. Esto expande el tamaño del tórax y crea una presión negativa dentro de la cavidad torácica. Esta presión negativa impulsa el aire hacia los pulmones. La exhalación es un proceso pasivo, el cual los músculos intercostales y el diafragma se relajan. Las costillas se mueven hacia abajo y hacia adentro, mientras que el diafragma se eleva. Este movimiento hace que el tórax disminuya de tamaño y que se genere una presión positiva dentro de la cavidad torácica. Esta presión positiva expulsa el aire de los pulmones. Recuérdense, inhalación, proceso activo; exhalación, proceso pasivo. La sangre oxigenada se transporta desde los pulmones hasta el corazón para ser bombeada al sistema circulatorio. Pero esta es otra historia más adelante. A medida que la sangre del corazón viaja a través de una serie de arterias ramificadas, gradualmente se estrechan y finalmente se conectan con los capilares. El intercambio de gases, tanto en los pulmones como en las células del cuerpo, es fundamental para la vida. Mencioné que el músculo cardíaco tiene una capacidad mínima de resistencia a lo que se le pide el flujo de oxígeno. Por eso es esencial para la vida. Al mismo tiempo que para el cerebro, el oxígeno es esencial para mantener la función celular normal y la eliminación de dióxido de carbono. Ayuda a regular el pH corporal y la acidez relativa. En general, el cuerpo regula su pH mediante un sistema tampón, y la eliminación del dióxido de carbono es un elemento fundamental de este sistema. Hemos llegado a otro sistema muy importante, que es el cardiovascular, que está formado por el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. También se le llama sistema circulatorio. Veremos un poco de la anatomía del corazón.
El corazón humano es un órgano muscular, un músculo cardíaco, de tamaño aproximadamente de un puño, es decir, relativo a tu tamaño. Si yo tomo mis ambas manos y formo como un puño, se puede apreciar que más o menos sería el tamaño de mi corazón. El corazón tiene 4 cámaras, dos superiores llamadas aurículas y 2 inferiores llamadas ventrículos. La sangre circula a través del corazón hacia el cuerpo a través de una vía muy específica. El sistema de conducción cardíaca es un sistema de tejidos musculares especializados que conducen impulsos eléctricos y estimulan el latido del corazón. Estos impulsos eléctricos se inician en el nodo auricular, que sería por aquí, siguen, luego se ramifican, que más adelante se les puede explicar. Pero se puede ver que esto sería la parte eléctrica del corazón. En cuanto a las cavidades que mencioné, la aurícula derecha, las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior, son las 2 grandes venas que devuelven la sangre al corazón. La aurícula derecha recibe esta sangre y al contraerse la envía al ventrículo derecho. Aquí está. Aquí está la vena cava superior y acá está la vena cava inferior. Ambas drenan en la aurícula derecha, pasando por la válvula tricuspide, llegando al ventrículo derecho. Cabe mencionar que la sangre que llega al corazón llega mediante venas. Es sangre que no está oxigenada. La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada que proviene de los pulmones. Cuando se contrae, envía esta sangre al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo recibe sangre oxigenada de la aurícula izquierda, la cavidad superior. Al contraerse, bombea esta sangre hacia la aorta, la arteria más grande del cuerpo, para su distribución a todo el organismo. Dado que la sangre debe llegar a todas partes del cuerpo, el ventrículo izquierdo es la parte más muscular y más fuerte del corazón. Por eso, la mayoría de los infartos ocurren, no es que no suceda en la parte derecha, pero ocurre más en la parte del ventrículo izquierdo. Como mencioné, la sangre llega por las venas cava superior y vena cava inferior a la aurícula derecha. Pasando la válvula tricuspide, llegan al ventrículo izquierdo. Suben mediante la válvula pulmonar y pasan a las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares, por ejemplo, como les mencioné, las venas son las que llevan sangre desoxigenada de la periferia del cuerpo, es decir, cabeza, manos, extremidades superiores e inferiores. Son las que llevan sangre desoxigenada de afuera hacia el corazón. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada del corazón a la periferia. Pero existen 2 excepciones. En este caso, la primera excepción sería la arteria pulmonar, que lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones para que ocurra el intercambio gaseoso. Cuando ya están en los pulmones, se ocurre el intercambio gaseoso, regresan mediante la vena pulmonar, que es la otra excepción, que transporta sangre oxigenada, la cual llega mediante las 2 venas pulmonares de este lado, las otras 2 venas pulmonares de este lado, a la aurícula izquierda. De este lado pasan a válvula mitral, al ventrículo izquierdo, y posteriormente pasan por la válvula aórtica al sistema de la válvula aórtica, que ella se encarga, ese es otro sistema, ella se encarga de redistribuirla a todo el cuerpo. El ventrículo derecho recibe una sangre de la cámara superior, la aurícula derecha, cuando se contrae, que bombea esta sangre a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Recuerda que esta sangre tiene muy poco oxígeno y transporta dióxido de carbono residual recogido al circular por el cuerpo. Mientras que la sangre está en los pulmones, el dióxido de carbono se excreta, se extrae de la sangre y al exhalar se expulsa al cuerpo y se obtiene oxígeno. Si se incorpora a la sangre el aire inhalado, la sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Les acabo de hacer un pequeño recuento de cómo sucede este intercambio gaseoso dentro del cuerpo. Pero esto es un mundo. Aprendérselo es lo fácil.